así que somos de la octava región. Bueno, un poco les voy a contar de qué se trata esta charla. La idea es introducirlos en el tema de emprendimiento. Y yo creo que la mejor forma de empezar a analizar lo que es el emprendimiento, cómo estudiarlo, cómo analizarlo, ¿cierto? Cómo investigarlo, cómo vivirlo naturalmente, es entendiendo cómo funciona y el funcionamiento del emprendimiento del individuo que es un emprendedor forma parte de un ecosistema, ¿ya? El ecosistema es una palabra que ustedes probablemente conocen. La palabra ecosistema proviene de la biología. Vamos a ver más adelante algunas definiciones, pero la idea es que hay una interrelación entre agentes. Y desde la disciplina del emprendimiento se toma esta idea del ecosistema y se piensa que uno de los organismos vivos que están en este ecosistema son precisamente los emprendedores. Entre ellos interactúan con instituciones, con agencias gubernamentales, con consumidores, y ahí se crea este ecosistema que vamos a hablar en detalle de lo que se trata. Vamos a partir, ¿cierto?, definiendo primero el sujeto de análisis acá, que es el emprendedor, ¿ya? El emprendedor es una persona que reconoce oportunidades y actúa, donde otros ven caos, confusión, problemas o nada. Y yo creo que actualmente en el contexto que estamos viviendo, efectivamente uno ve cómo el emprendimiento está teniendo un rol activo. Por un lado, los emprendedores que estaban haciendo, ya eran emprendedores y tenían su emprendimiento, probablemente se ven enfrentados a un ambiente de un cambio, ¿cierto? Muy importante que los va a tener que mover un poco y actuar para ver cómo se reconvierten, o otras personas que son emprendedoras van a detectar nuevas oportunidades en este nuevo entorno, ¿cierto? Entonces, la forma en que los emprendedores llegan a la acción es detectando esta oportunidad, una oportunidad de negocio, creando nuevos productos, mejorando servicios e innovando en el proceso, ¿cierto? Tienen que agregar valor en este proceso. Emprendimiento no es algo nuevo, probablemente es nuevo para ustedes, que son bastante jóvenes, ¿cierto? Probablemente conocen la palabra emprendimiento, pero cuando, por ejemplo, yo estaba en la universidad hace ya mucho tiempo atrás, el emprendimiento no era algo de lo que se hablara, ¿ya? Solo lo veíamos en algunos libros de texto, cuando se hablaba, por ejemplo, cuando Schumpeter, leíamos la literatura de Schumpeter y veíamos el tema de los emprendedores como innovadores. Y quiero mostrar a través de esta lámina que el concepto de emprendimiento o del emprendedor era un sujeto que ya se caracterizaba en 1755 por Richard Cantillon, y decía que el emprendedor realizaba intercambios para generar ganancias, ¿ya? Era un agente, ¿cierto?, que utilizaba su juicio, o sea, sus capacidades, sus habilidades para generar nuevos negocios, y nuevamente se habla de ambientes inciertos. Después, en 1800, se hablaba también del emprendedor como movilizador de recursos económicos, ¿ya? Y áreas donde había baja productividad y por lo tanto donde se podrían hacer mejoras de eficiencia, estos emprendedores eran capaces de generar mayor productividad y aumentar el retorno de sus negocios. Schumpeter, como les decía yo, que es como el padre de la innovación, decía que los emprendedores son innovadores, que identifican nuevas combinaciones que permiten hacer cosas nuevas y hacerlas de una manera distinta. Y Kirchner, por otro lado, también decía, bueno, ellos son tomadores de decisiones, y ellos también detectan, y empieza a meter aquí el concepto de oportunidades y cómo detectan oportunidades. Y como ustedes ven, uno habla de emprendimiento, probablemente si les preguntan a sus papás, les van a decir, bueno, emprendimiento es algo que se está viendo ahora, antes no se hablaba de los emprendedores, pero efectivamente los emprendedores han sido estudiados a través del tiempo y fueron citados en la literatura, desde como les mostraba. Ahora, la diferencia entre el emprendedor, el inventor, una persona que es un empleado, o una persona como yo, ¿cierto?, o una persona que es un administrador o un gerente, está muy bien mostrado en este cuadro que les estoy mostrando aquí. Tenemos un gráfico donde en un eje tenemos la creatividad y la innovación, y en el otro eje tenemos las competencias empresariales, el conocimiento del negocio y las redes de contactos. Este es un gráfico que está en un libro de Simmons, que se llama New Venture Creation, y es un modelo, y como todo modelo, como nosotros vamos a ver después,
ustedes van a ver después en economía, o algunos que tengan cursos de economía, saben que los modelos son simplificaciones de la realidad, ¿cierto? Entonces lo que nos muestra este gráfico, que es un modelo que simplifica la realidad, es que ustedes pueden tener un alto nivel de creatividad, ¿ya? Ser muy creativos, se les ocurren muchas ideas, ¿ya? Y si no tienen las competencias empresariales, si no tienen conocimiento de los negocios, si no tienen redes de contacto, probablemente van a ser buenos inventores, pero no van a poder comercializar esta idea, ¿ok? No van a poder llevarla a la acción necesariamente. Esa es la diferencia entre un inventor y un emprendedor, ¿ok? Hay muchos inventores, estamos llenos de inventores, gente con ideas geniales, pero llevar la idea a la acción es lo que lo diferencia del emprendedor. Y eso hace que el emprendimiento sea algo que se puede aprender, ¿ya? También, así, cuando yo estaba en la universidad y estudiaba ingeniería comercial, la discusión era, bueno, ¿el líder se hace o nace? ¿Ah? Y ahora está súper demostrado que el liderazgo se puede aprender, y estamos llenos de cursos de liderazgo, y cómo ser un líder eficaz, y qué sé yo, estamos llenos de literatura que nos demostró que efectivamente el líder no es que nazca siendo líder, sino que se construye el liderazgo. ¿Sí? Lo que hemos visto también, y es lo que nosotros nos mueve en la facultad a enseñar emprendimiento, es que el emprendimiento se puede enseñar, ¿ya? El emprendimiento requiere, es una metodología, requiere práctica, ¿cierto? Tienen que tener competencias empresariales, tienen que tener la capacidad de identificar estas oportunidades, ¿ok? Y por lo tanto necesitan estas habilidades y conocimientos de negocio. Esos son adquiribles, ¿ok? Entonces, les quería mostrar este gráfico porque la diferencia, para mostrar la diferencia entre el inventor y el emprendedor. Y también, bueno, está el empleado, que sería alguien, no sé, como yo, ¿cierto? Que probablemente no tengo muy altas competencias empresariales y tengo baja creatividad, y por lo tanto me quedo en zona de confort y trabajo, ¿cierto? Con un contrato, dependiendo de un empleador. O si tienes altas habilidades, ¿cierto? Empresariales, tú puedes ser un buen administrador, un gran gerente, pero no vas a ser un emprendedor si no desarrollas esta creatividad e innovación. Esto se mueve, esta es una cosa móvil, ¿cierto? Ahora nosotros observamos que dentro de las organizaciones hay emprendedores, ¿ya? Eso se llama el intraemprendimiento. Hay culturas que promueven el intraemprendimiento en las organizaciones, ¿ya? Y eso también es algo que se estudia, el intraemprendimiento, cómo se generan culturas creativas dentro de las organizaciones, ¿okay? Cómo se promueven estas prácticas que hagan que sean muy flexibles, muy ágiles las organizaciones, y por lo tanto se promueva el emprendimiento de los empleados de la organización, ¿ok? Entonces esto es móvil, ¿ya? Pero yo creo que es un buen modelo que nos hace pensar un poco en que un emprendedor no es solamente una persona que tiene muchas ideas, ¿ya? Sino que es una persona que las lleva a la acción, pero esa acción está detrás, ¿cierto? El estudio, el conocimiento de los negocios. Alguien tiene el micrófono prendido, así que si apagan los micrófonos es más fácil para que no tengamos problemas de audio. Ya, súper. ¿Qué es lo que les estoy mostrando acá? Lo que les estoy mostrando acá es un poco lo que nosotros hacemos en la facultad en términos de investigación. Una de las líneas que tenemos es medir la actividad emprendedora, ¿ya? Porque en realidad lo que no se mide no se puede gestionar, lo que no se mide no se puede estudiar, por lo tanto tratamos de medir la actividad emprendedora en todo su ciclo, ¿ya? Y por eso en la facultad nosotros somos socios de un consorcio internacional que se llama el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que lo que hace es medir la actividad emprendedora en 3 países. Y les voy a mostrar este gráfico porque voy a usar algunas cifras y para que entiendan qué es lo que estamos midiendo, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá es describir el emprendedor. Y para describir el emprendedor necesitamos entender el ciclo, ¿ok? Entonces partimos analizando, ¿cierto?, a la población general, ya la población en edad activa, los que pueden trabajar, que son desde los 18 años en adelante, eso se considera la población activa, y nosotros lo que acá identificamos son los emprendedores potenciales, ¿ya? Que es toda la población. Toda la población puede ser, ¿cierto?, un emprendedor. Entonces se encuesta a toda la población, obviamente no a todas, ¿cierto?, sino una muestra representativa. Son más o menos 9.000 personas que se encuestan, ¿okay?, que son representativas a nivel regional. Luego, discrepamos de ahí quiénes son emprendedores. Y ahí hablamos de una tasa que se llama la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales, ¿ya?, que es el TEA, y ese tiene contenido a las personas que son
emprendedores nacientes, o sea que su negocio está entre 0 y 3 meses, y los nuevos empresarios, que su negocio va entre los 3 y los 42 meses. Donde yo les diga, la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales de un país ya es de un 20%, me estoy refiriendo a este grupo de los emprendedores nacientes más los nuevos empresarios, ¿ok? Luego, después de los 42 meses, ya hablamos de empresarios establecidos en nuestras estadísticas, ¿ok? ¿Y por qué se usa este número de los 42 meses? ¿Por qué hacemos ese como el umbral que diferencia, ¿cierto?, a un emprendedor en etapas iniciales de un empresario ya más establecido o un emprendedor más establecido? Y ahí hacemos la diferencia porque la literatura nos muestra que los 42 meses aproximadamente hay una alta tasa de mortalidad de emprendimiento. Se llama el Valle de la Muerte. Ya no sé si lo han escuchado alguno que ha leído algo respecto a emprendimiento. En ese periodo se llama el Valle de la Muerte y por lo tanto ahí se hace el quiebre. ¿Ok? Esto se usa solamente en términos estadísticos, esto va a poder representar quiénes son los emprendedores. Luego se estudia que se descontinúan los negocios, o sea, los emprendimientos que se cierran, ¿cierto? Y la descontinuación está asociada al cierre porque le fue mal, ¿cierto? Por el ciclo económico, se cerró el negocio, o porque se vendió, que puede ser una cosa muy buena, ¿cierto? Vender, pensemos en corner shop, pensemos ¿cierto? En estos emprendimientos que venden, ¿cierto? Y los venden a unos precios muy altos, entonces ya eso es descontinuar el negocio, el emprendedor dejó de participar en ese negocio, pero fue porque hizo un buen éxito, como se dice en la literatura, ¿ok? Y estas personas que continúan los negocios pueden volver, ¿cierto?, a formar parte de estos emprendedores potenciales. Hablamos de todo el proceso como el ciclo de vida del emprendimiento y ahí estudiamos el perfil de los emprendedores. ¿Ok? ¿Qué es lo que les estoy mostrando aquí? A ver, vamos a activar el chat. Les quería comentar, no les dije al principio en realidad, que si quieren interrumpirme haciendo preguntas, usemos el chat. Si me quieren hacer alguna pregunta, me escriben en el chat y yo les voy contestando, para hacer esto un poco más dinámico, que no sea un monólogo. Por lo menos así lo hago en clase, así que veamos si funciona de esa manera con ustedes. Entonces, les cuento. La actividad emprendedora en etapas iniciales, que eran estos emprendedores que estaban entre los 0 y los 42 meses, nosotros la medimos, ¿cierto?, como porcentaje de la población activa, y la miden muchos países, ¿cierto?, que participan en este estudio internacional, y los podemos comparar. Podemos comparar la actividad emprendedora entre países en etapas iniciales, ¿ya? Y lo que se observa es que Chile, que está acá al final, ¿cierto?, que lo pusimos acá en azul, si lo comparamos con países de la OECD, ya que son países a los cuales nosotros pertenecemos, ¿cierto? Lo que se observa es que Chile tiene una tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales de un torno de un 25%. O sea, un cuarto de la población en Chile declara ser emprendedora en etapas iniciales, ¿ok? Este porcentaje, si ustedes lo ven, es sumamente alto, ¿ya? Y no necesariamente los países más ricos tienen tasas de actividad emprendedora en etapas iniciales tan altas. Por lo tanto, esto puede ser leído de distintos puntos de vista. Uno podría decir, bueno, Chile es el número 1 entre los países de la OECD, el que tiene más actividad emprendedora en etapas iniciales. Pero ¿qué hay detrás de ese número? ¿Ok? Y lo que hay detrás de ese número es lo que ustedes probablemente han leído, ¿cierto? Es que la tasa de actividad emprendedora, los emprendedores pueden haber por distintas motivaciones. Y pueden haber emprendedores que lo están haciendo porque no encuentran un trabajo en el mercado laboral formal. Cuando las tasas de desempleo aumentan, por ejemplo, la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales en los países también aumenta. ¿Ok? Se puede estar escondiendo precariedad en el empleo, puede estar escondiendo emprendimientos de muy bajo impacto, donde se emplea, tenemos autoempleo, ¿cierto? Y además este número, como nosotros le preguntamos a los individuos si están emprendiendo, ¿cierto? Es autorreportado. Estamos tomando a los formales y a los informales, ¿ok? Entonces, ¿qué tan bueno es tener la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales a niveles tan altos? Sabe, ¿cierto? Hay que empezar a escarbar ahí, y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer con los datos que tenemos, ¿ok? Ahora, mirándole al caso de Chile, ya,
preguntándote a la población en general, lo que observamos es que hay una alta valoración social hacia el emprendimiento. Son datos del 2018, ¿ya? Que es el reporte que se lanza en el 2019, es con datos del 2018. Y que lo que nosotros vimos en los datos, ya el equipo que desarrolla el GEM, vio que el 76% de la población en Chile, en edad activa, declara que el emprendimiento es una opción de carrera deseable, ¿ya? Y esto se vincula un poco con la etapa que están viviendo ustedes, ¿cierto? Hay muchas personas que están ahora tomando la decisión, ¿cierto?, de qué es lo que van a hacer, qué van a estudiar, qué sé yo. Y mientras están estudiando, están empezando, bueno, ¿y con qué voy a trabajar? Antes, ¿cierto? Hace no mucho tiempo, hace 20 años atrás, 15 años atrás, uno preguntaba en una escuela de negocios, bueno, ¿dónde quieres trabajar? Y probablemente te iban a decir en una empresa grande, en una multinacional, ese era el tipo de lugares donde la gente quería trabajar, en la opción de carrera deseable, ¿cierto? Actualmente, en la escuela de negocios uno pregunta qué quieren hacer y más de la mitad del curso te va a decir que quiere emprender, ¿ya? Y eso pasa no solo en carreras de la escuela de negocios, sino que en ingeniería, que era algo que no se veía. En distintas carreras uno ve que es una opción de carrera deseable y es también valorado. Acá vemos el tema de estatus, ya que hay en torno al emprendimiento y la atención que le dan los medios al emprendimiento. Este se llama la legitimidad del emprendimiento, ¿ya? En Chile es altamente legitimizado el emprendimiento, ¿ok? Y eso es bueno, porque culturalmente es una actividad que está bien aceptada, ¿ok? Por lo tanto, la gente lo ve como una opción factible emprender. Acá Claudia me pregunta, ¿cómo ahora hay muchas personas que están perdiendo su trabajo, podría aumentar el emprendimiento en Chile? Efectivamente, probablemente lo que vamos a observar, ¿cierto, Claudia? Son dos fenómenos. Acuérdense siempre, y siempre le insisto mucho a mis alumnos que estudiamos economía, en la heterogeneidad de los agentes. Como son el emprendimiento, hay muchos tipos de emprendimiento, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver que emprendimientos que están más consolidados, emprendimientos que emplean a más personas, que tienen más impacto, son emprendimientos que están, ¿cierto?, que van a ser enfrentados a una disyuntiva grande. Están con problemas, estamos enfrentados a una crisis, ¿cierto? Los consumidores no están comprando de la misma forma que lo están haciendo antes. Por lo tanto, ese tipo de emprendimiento, ¿cierto?, puede tener también problemas y puede desaparecer. Pero por otro lado, pueden aparecer emprendimientos porque se te ocurren nuevas ideas, porque estás viendo que hay oportunidades, ¿cierto? Hay formas de hacer las cosas distintas en esta nueva normalidad que estamos enfrentando, por lo tanto se te pueden ocurrir nuevas ideas y negocios y pueden, por oportunidad, aumentar los emprendimientos. Y tenemos un tercer grupo, que son emprendedores por necesidad, ¿ya? Que son emprendedores que probablemente es gente que está perdiendo su trabajo y va a salir a trabajar como autoempleados. Eso vimos mucho, se ve mucho cuando hay crisis económicas, ¿ya? Eso está documentado en la crisis del 2008, hubo un aumento grande, significativo en el número de emprendedores autoempleados, que son emprendimientos que probablemente van a tener una corta duración y es como un empleo de transición mientras están sin empleo, ¿ya? El problema ahora es que estos emprendimientos por necesidad, ¿cierto?, que van a surgir, que no encuentras trabajo, van a tener que también ser distintos, ¿ya? No es llegar y salir a vender a las ferias están cerradas, ¿ya? O están abiertas, pero con un montón de restricciones, ¿cierto? Entonces, la pregunta de, ¿van a aumentar los emprendimientos en Chile? Sí, van a aumentar, ¿cierto?, por necesidad, porque la gente no va a tener trabajo, pero ojo, que no va a ser igual que con otro tipo de crisis, ¿ya? Esta crisis que estamos viendo ahora, desde el punto de vista económico, tiene implicancias distintas porque estamos en una pandemia. Entonces, el emprendimiento por necesidad es muy de ir a vender, no sé, cosas en la calle, o ir a vender, ¿cierto?, manualidades que hacía, o vender comida, que yo también hacía en mi casa, ¿cierto?, salir a vender comida, y salir a vender, el contacto con el cliente no se puede realizar de la misma manera. Entonces, ojo ahí, vamos a tener unos efectos que son bastante inciertos, Claudia. No es lo mismo que una crisis económica donde llegas y sales a vender cosas. Ahora, la forma de venta va a tener que ser distinta, ¿ok? Y va a implicar que vas a necesitar un poquito más de conocimiento en ventas, por ejemplo, digitales. Y por eso hay un apoyo de instituciones públicas, instituciones, ¿cierto?, privadas, que están ayudando a cómo hacemos las ventas de manera distinta, ¿ok? Espero haya respondido tu pregunta, ¿ok?
Vamos a ver también de los atributos individuales, ¿ya? De los atributos de los individuos. ¿Qué es lo que ellos creen que se autoperciben, por ejemplo? Las capacidades para emprender. El 66% de las personas encuestadas declaran que tienen las capacidades para emprender, ya capacidades y habilidades para emprender. Eso se denomina autoeficacia, ya se sienten capaces de emprender, ¿ok? Y este número, hay una brecha significativa entre los hombres y las mujeres. Ese es un dato que es relevante. Las mujeres se sienten, bueno, si uno controla, ¿cierto?, por edad, por el nivel educacional, por un montón de factores que uno podría decir son personas iguales, hombres y mujeres, dadas estas características observables, uno los compara y las percepciones sobre su capacidad de emprender son más bajas. Las mujeres tienen menos confianza, o los hombres son súper confiados, ¿cierto?, en sus propias capacidades, y ahí se genera una brecha. Y cuando una persona se siente capaz de emprender, es más probable que comience a emprender. ¿Ok? La percepción de capacidad, la autoeficacia, está demostrado que aumenta la probabilidad de que la persona emprenda, ¿ya? Lo otro es la percepción de oportunidades. Esta también está muy vinculada con el ciclo económico, ¿ok? Si hay oportunidades en el mercado, si la economía va bien, uno percibe que hay más oportunidades, ¿ok? Un 72% de la población consideraba que habían buenas oportunidades para emprender. Y un 49% de la población, que es un número bastante alto, piensen que la mitad de la población activa en Chile declara tener la intención de emprender, ¿ya? Tienen ganas de emprender. No han hecho nada todavía, pero tienen ganas de emprender. ¿Ok? En este gráfico, que se ve re poco, la verdad, pero la idea es que acá tengo las regiones de Chile, ¿cierto? Coquimbo, Antofagasta, Tarapacá, Arica, Parinacota, acá tengo regiones, ya falta Ñuble, ¿cierto? Porque no estaba en el minuto que se hizo la encuesta aquí. Vemos que el promedio decíamos que en Chile era en torno al 50%, ¿cierto? De la intención de emprender. Y la intención de emprender es alta en la mayoría de las regiones del país. ¿Ya? Es alta, o sea, es sobre el 40 y tanto por ciento. Fíjate, o sea, es muy alta y hay poca heterogeneidad en esta declaración de intención de emprender entre las regiones. Y si lo comparamos con el promedio de los países de la OECD, la brecha es bastante significativa. O sea, en Chile la gente valora el emprendimiento, considera el emprendimiento una opción de carrera deseable y tiene ganas de emprender, tiene la intención de emprender en algún momento de su vida. Ok, veamos ahora a los emprendedores, ¿ya? ¿Cómo son estos emprendedores? ¿Quiénes son? En promedio, los emprendedores en Chile, este pool completo de emprendedores que hablábamos, tienen 39 años, ¿ok? En promedio, ¿ya? Cada vez más se ven emprendedores de más edad, ¿cierto? Esto es una especie de U invertida, ¿ya? Una U invertida, uno ve que mientras más jóvenes emprenden menos porque están estudiando probablemente, mientras más adultos mayores, ¿cierto? Emprendedores senior que decimos, pero en la edad sobre los 55 años, emprenden menos también, ¿cierto? Y el pic se genera en torno a los 39 años, ¿ok? Acá diferenciamos entre hombres y mujeres, vemos que el autoempleo que les comentaba, que es este emprendedor que trabaja autoempleado, solo, no contrata a nadie, es el 26% del emprendimiento en Chile entre los hombres y un 36% de las mujeres, ¿cierto? Estudios universitarios, vemos que el 42% y el 35% en el caso de las mujeres tienen estudios universitarios o de posgrado, que esto nos muestra el capital humano de estos emprendedores, ¿ya? Este es el nivel de ventas, sobre 1,2 millones, es en torno al 41% de los hombres y el 28% de las mujeres. O sea, piensen, el tipo de emprendimiento que estamos mirando, el 28% de las mujeres emprendedoras, el 1,2 millones era como el límite, de ahí va hacia arriba, ya ilimitado, ¿cierto? Y lo que vemos en el caso de las mujeres es que los que sobrepasan ese 1,2 millones es mucho menor que el de los hombres, ¿ok? ¿Y en qué sectores están? La mayoría de los emprendedores de Chile están en el comercio mayorista o comercio minorista, si hablamos ya hablamos de retail, sobre todo las mujeres están en esa línea, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo los tipos de emprendimiento. Un poco lo que hablábamos del emprendimiento motivado por necesidad o el emprendimiento motivado por oportunidad. Acuérdense que necesidad es cuando los emprendedores no se pueden emplear en el mercado laboral formal y emprenden porque no tienen oportunidades de trabajo.
Entonces eso vemos que es en promedio el 32,9% de las mujeres inician su negocio por necesidad, ¿ya? Y acá tenemos, en azul está el de las mujeres por regiones, y el de los hombres son estos cuadrados que tengo aquí, en amarillo o naranjo, no sé qué color lo ven ustedes. Entonces vemos que el emprendimiento por necesidad es más alto en mujeres que en hombres, pero en algunas comunas vemos que se comporta de manera comuna, digo yo, regiones se comporta de manera parecida, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Son tímidos, no hablan por el chat. Bien, un dedito arriba, alguna cosa. ¿Sí? Ya, gracias, Catri. Vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Fernanda, bienvenida. Simona de la Barra, perfecto, gracias, Simona. Ya, entonces, Maximiliano. ¿Qué tenemos acá? A Superman. ¿Ah? Y uno habitualmente piensa en este emprendedor como este individuo que, como les contaba yo, ve oportunidades donde otros no los ven, es una superwoman o un superman, ¿cierto? Eh, pero al final del día, el emprendedor no puede hacer, si tiene una excelente idea de negocio, detecta una increíble oportunidad, ¿cierto? Está preparado, estudió en la Universidad de Desarrollo, hizo el MBA después de la Universidad de Desarrollo, hizo todo, ¿ah? Pero si está en un ecosistema que no lo acompaña, es difícil emprender, ¿ok? Por lo tanto, el emprendedor como este llanero solitario, como este superhombre, en la realidad no es así, ¿ya? Nosotros tomamos a una persona, ¿ya? El mismo individuo, hay estudios de eso, uno toma al mismo individuo y lo pone en distintos ecosistemas en el mundo, ¿ya? O en distintos ecosistemas dentro de un mismo país, lo que va a observar es que no necesariamente va a tener el mismo impacto su emprendimiento, va a depender del entorno del que descargue el computador de la emoción. Ya, hay que enchufar. ¿Ok? Por lo tanto, uno tiene que pensar en este emprendedor no como este individuo solitario, este superhombre. Y ahí la relevancia del ecosistema. Valentina, te voy a contestar en un segundo esa pregunta, ¿ya? Como más personal, al final vamos a contestar esa pregunta porque yo creo que se va a vincular con lo que vamos a estar viendo ahora y te voy a responder. Me pregunta la Valentina qué me hizo elegir la carrera de Ingeniería Comercial. La verdad, ahí te la voy a contar, así que espera, no salgas de la presentación, ya viene. Ecosistema emprendedor, vamos a ver esto. O sea, ¿por qué es importante que el emprendedor situarlo en el lugar correcto? ¿Ok? ¿Por qué hablar de este ecosistema? ¿Por qué es importante el ecosistema? Porque estos emprendedores no son los llaneros solitarios ni este Superman que estábamos hablando, ¿cierto? El ecosistema es muy relevante. ¿Qué es el ecosistema? Un grupo de actores, de factores que están interdependientes, coordinados, de tal manera que promueven el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento de alto impacto. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Que el emprendedor no es el resultado del contexto, que también esto es importante dejarlo claro, no porque esta persona haya nacido o esté viviendo, por ejemplo, en uno de los ecosistemas que más se estudian o se estudiaron, fue el de Silicon Valley, ¿cierto? Donde salían todos estos emprendedores que hacían los grandes negocios, que tenían sus ideas y las desarrollaban en un garage, ¿cierto? Ese es como el típico perfil que uno se imagina de un emprendedor, ¿ok? Pero no solamente el resultado del contexto donde está, ¿ya? Sino que el ecosistema lo que estudia es que este actor central, que es el emprendedor, tiene que retroalimentar el ecosistema, ¿ya? Y mantenerlo saludable, ¿ok? ¿Qué me refiero con esto? Que no es que porque hay un ecosistema ya tenemos las condiciones de base, ¿cierto? Tenemos una institucionalidad que funciona, les voy a mostrar más o menos los componentes del ecosistema, pero funciona todo bien, el gobierno nos apoya, ¿cierto? Hay una red, qué sé yo. Entonces voy a ser emprendedor, emprendo y estoy. No, el emprendedor constantemente se tiene que estar vinculando con el ecosistema, ¿ya? Y al vincularse con el ecosistema, este ecosistema sigue creciendo. Por eso la palabra ecosistema que viene de la biología, ¿cierto? De las ciencias naturales, uno ve que los
que los ecosistemas son organismos vivos y que están moviéndose constantemente y que se ven enfrentados a adversidad como la que estamos viéndonos enfrentados ahora y hay que generar una capacidad de resiliencia, ¿cierto?, de estos ecosistemas. Y la forma de generar esta capacidad de resiliencia es que los emprendedores conversen entre ellos, que redistribuyan sus experiencias, ¿ok? Es un sistema vivo. Suena medio volado para gente que es economista como yo, pero es bastante lógico y es bastante orgánica la forma en que funcionan los ecosistemas, ¿ya? Veamos este es el modelo que presenta un autor que se llama Stamm, su apellido es Stamm. El año 2015 publicó este paper y ha sido altamente citado en la literatura porque lo que él hace es decir, bueno, ¿qué es un ecosistema? Grafiquemos cuáles son los componentes de este sistema, y él dice, bueno, primero hay condiciones de contexto, como ahora que les decía, con las condiciones base, ¿ya? Hay instituciones formales, ¿ya? Que son instituciones como el gobierno, ¿cierto? Que nosotros tenemos, en el caso de Chile, tenemos a la Corfo, tenemos los gobiernos regionales, tenemos instituciones formales que apoyan la actividad emprendedora, ¿ya? Además, hay una cultura de emprendimiento, ¿ya? Y esta cultura está ligada con lo que hablábamos antes, de la legitimidad que tiene el emprendimiento, que sea bien valorado el emprendimiento, que el emprendedor, antes uno veía, no sé, uno decía, bueno, el que le fue mal porque no encontró pega tuvo que emprender. No, ahora es una opción de carrera necesaria, la gente emprende, los emprendedores, ¿cierto?, están bien vistos en la sociedad. Esa es la cultura, que refuerza positivamente al emprendedor. Que cuando alguien fracasa, ya cuando un emprendimiento fracasa, el emprendedor no es castigado, ¿ya? Sino que se ve como una oportunidad de aprender. Acá antiguamente, ¿cierto?, y actualmente también un poco, pero la cultura norteamericana uno ve mucho más que el fracaso se ve de un punto de vista positivo, en la cultura latinoamericana se veía de un punto de vista más negativo, las quiebras, por ejemplo. Ahora en Chile se cambió, ya no se llama ley de quiebra, ¿cierto? ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama la ley de reemprendimiento. Imagínense, es un cambio cultural importante. Infraestructura física, ¿cierto? Si las carreteras no funcionan, si las líneas de telecomunicaciones no funcionan, ¿cierto? Si Internet no funciona, si no tiene una cobertura lo suficientemente sólida, ¿cierto? Esto no funciona. Necesitas infraestructura física, puertos, necesitas carreteras, ¿cierto? Necesitas infraestructura física importante. Y la demanda. Que cuando ustedes tengan sus clases de economía después, en la universidad se van a dar cuenta de que la demanda y la disposición de pagar son los que van a comprar tus insumos, tus bienes, tus servicios, los que van a proveer también. Cada mercado va a tener una demanda. Si la demanda no funciona bien, si no hay demanda, si no hay liquidez en el mercado, no hay demanda, ¿ya? La gente actualmente no está comprando un servicio, ¿ya? No hay demanda. Y al no haber demanda, si no tienes a alguien que te compre, si no hay un consumidor que te esté comprando el bien, ¿qué va a ofrecer? ¿Sí? Hay que tener que interactuar la oferta con la demanda. La demanda también es importante. ¿Ok? Entonces tenemos estas condiciones de contexto. Estas condiciones de contexto uno podría, si uno fuera, por ejemplo, el que hace las políticas públicas, ¿ya? Si, no sé, Fiodora, ¿cierto?, fuera la presidenta de la República, y tuviera con Maximiliano, que es su vicepresidente, y los dos, ¿cierto?, dicen, nosotros queremos crear un ecosistema de emprendimiento, queremos replicar lo que pasó en Silicon Valley, queremos replicar lo que pasa en Israel, ¿cierto?, que es un ecosistema de emprendimiento también muy sólido, entonces vamos a hacer en Chile todo lo que ellos hacen y vamos a tratar de mover esta aguja de las condiciones de contexto. ¿Va a resultar esto? ¿Copiamos, replicamos tal cual? No necesariamente, ¿ya? No va a resultar, acá no hay una receta única, ¿ok? No se puede replicar. Pero sí ayuda a entender las cosas que funcionan, las mejores prácticas y ver cómo las adaptamos a la realidad local. También hay condiciones de sistema, sistémicas que se llaman, y ahí un poco donde hay que ir ajustando mucho más a la realidad y a la cultura local. Uno son las redes, tienen que existir redes que se retroalimenten, ¿ok? Redes, ustedes van a ver después cuando entren, los que entran a la universidad, hay redes de alumnos, hay redes de egresados, hay redes de mujeres emprendedoras, hay redes por gremios, ¿ok? Las redes son claves, porque te retroalimentas, conversan con alguien que tiene el mismo problema que tienes tú, ¿ya? O redes, por ejemplo, nosotros estamos en la universidad creando una red, hemos armado, hay una red, hay un directorio de alumnos, exalumnos emprendedores, ¿ah? Y de repente se junta uno que está en una industria, uno que está en otra industria, y dice, oye, podemos conversar, ¿por qué no hacemos, ¿cierto?, una alianza? ¿Por qué no eres proveedor mío? Mira, yo tengo esta idea, y se empiezan a generar estas ideas y estas redes, ¿ok? Liderazgo, necesitas tener capacidad de liderazgo dentro de las organizaciones, dentro de este ecosistema, ¿ok? En Chile se creó la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿no se la conocen?
¿ok? Y no existía hace 5 años atrás, no sé, 6 años atrás, veía la SET. Y la SET es un actor súper relevante en la toma de decisiones ahora. Ahora cuando uno ve que el presidente va a anunciar alguna medida pro pyme, ahí están los de la SET parados al lado. ¿Y quiénes son? Son emprendedores que se juntaron, que dijeron, armemos esta red de emprendedores, y hay un líder natural, ¿cierto? Ahí, y han cambiado los liderazgos, por eso el liderazgo fuerte, ¿cierto? Está Suet, está Lemostaki, ¿cierto? Se han creado estos liderazgos que empujan el ecosistema emprendedor. Finanzas. ¿Quién le va a prestar plata a un emprendedor en etapas iniciales? ¿Cierto? Un banco, ¿ya? No tienes probablemente un récord dentro del banco. ¿Ya? ¿Cómo demuestras que vas a ser capaz de cumplir este proyecto? Hay muchos riesgos asociados. Por lo tanto, las finanzas asociadas al emprendimiento son claves. ¿Ya? Y aquí probablemente el actor relevante no va a ser un banco, sino que va a ser un capitalista de riesgo, un inversionista ángel, plataformas de crowdfunding. Son distintas formas distintas de financiar el emprendimiento. Si uno le pregunta a un emprendedor cuál es tu principal dolor, tu principal problema, siempre va a ser el financiamiento. En países más desarrollados, menos desarrollados, en una pequeña comuna, en una comuna más rica, siempre el problema va a ser el financiamiento. ¿Ok? Entonces, financiamiento para el emprendimiento es clave. El talento. Se necesita capital humano avanzado. ¿Ok? Necesitamos que ustedes entren a la universidad, necesitamos que la gente estudie, que se capacite, que tenga talento, que sea creativa, ¿ok? Talento. Si no hay talentos, entonces no se puede desarrollar emprendimiento. Piensen, los principales ecosistemas de emprendimiento del mundo están asociados a una universidad, o tienen universidades o centros universitarios fuertes cerca de ellos. Valparaíso, por ejemplo, es un ecosistema de emprendimiento súper fuerte, súper sólido, ¿ya? Y ahí tienes hartas universidades vinculadas a tecnología, por ejemplo. O en Concepción también tenemos un ecosistema de emprendimiento que es bastante sólido. Acá en Santiago, obviamente, ¿cierto? Hay más universidades también. Entonces, uno ve que el talento, porque está la universidad asociada, uno ve, no sé, en Silicon Valley, hay hartas universidades, ahí está Stanford, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, están en la costa también oeste de Estados Unidos, oeste también está Boston, también hay un ecosistema de emprendimiento bastante fuerte, vinculado a que hay universidades, creación, talento, se genera conocimiento, y se vincula ese conocimiento con el mercado, ¿ok? Y servicios de soporte. Si no tenemos buenos contadores, si no hay buenos abogados, buenos me refiero a que conozcan el tema de creación de nuevas empresas, entonces tampoco podemos funcionar mucho. El emprendedor no se las trata de todas, ¿no? Por eso hablamos de Superman o Superwoman, ¿cierto? Todo esto que estamos viendo aquí, si no está, es difícil para el emprendedor poder avanzar. ¿Ok? Esos son los elementos del ecosistema. Que copy-paste en todos los países, en todas las ciudades, en todas las regiones, difícil. ¿Ok? Pero más o menos se te da un marco y uno ve cómo ahí lo va acomodando a la realidad de cada uno de estos países o regiones. ¿Ok? Lo que está demostrado en la literatura entonces es que si se cumplen estas condiciones de contexto, si funcionan, esto va a generar más actividad emprendedora de alto impacto, se va a generar valor agregado, y con ese valor agregado uno puede volver a retroalimentar este ecosistema. Si hay más actividad emprendedora, ¿cierto? Probablemente está asociada a servicios de aporte, a servicios de soporte, o van a influenciar la demanda, o vamos a tener casos visibles, va a mejorar la cultura, las instituciones se van a dar cuenta, oye, el emprendimiento efectivamente está empujando el desarrollo, está creando empleo, me interesa que siga funcionando, ¿se fijan? Todo esto se va retroalimentando, por eso hablamos de la retroalimentación. Veamos un poco Chile. Nosotros en este mismo estudio del GEM lo que hacemos es medir también las condiciones del contexto para emprender. ¿Ya? Y acá se encuestan a los expertos nacionales de distintos países del mundo, de todos los países que participan en el GEM, se evalúan también las condiciones de contexto, los expertos de cada uno de los países. De aquí vemos a Chile, este es un diagrama de araña, ¿ya? Así se llama coloquialmente, ¿cierto? Y acá tenemos distintas dimensiones: transferencia, investigación y desarrollo, educación secundaria, postsecundaria, programas de gobierno. Entonces, los expertos lo que van a hacer es ir evaluando, ¿cierto? Evaluando estas condiciones. ¿Qué es lo que vemos? Chile es el que está en amarillo. Chile está en amarillo, y en azul está América Latina y el Caribe. Todos los países de América Latina y Caribe que participan en este estudio. ¿Qué es lo que observamos? ¿Sí? Mientras más hacia afuera esté desparramada esta araña, ¿cierto?
más altos son tus puntajes, ¿ok? Tienes mejor valoración. Lo que vemos es que estamos muy altos, ¿cierto?, en programas de gobierno comparado con países latinoamericanos, programas de gobierno que apoyan al emprendimiento, políticas públicas y regulación, también estamos más altos, política pública en general, apoyo financiero, estamos levemente más altos que países latinoamericanos, ¿cierto? Casi iguales en apertura del mercado interno, estos son los niveles, y dinamismo, son los niveles de competencia en el mercado, qué tan fácil es entrar a un mercado si tú no eres incumbente, ¿cierto? Apertura, ¿ok? Ahora, compararlo con países latinoamericanos, ¿cierto? Siempre puede ser una visión bastante optimista, ¿cierto? Porque realmente nuestros vecinos no están tan bien como nosotros. Y eso, bueno, comparémoslos con los países de la OECD, que son países más ricos, y lo que observamos ahí es que también Chile destaca en políticas públicas, en regulación, en programas de gobierno. Estamos mal en educación primaria y secundaria. En general, este número de aquí se fijan como que se hunden estas dos, la araña se hunde en los dos casos. Son más bajas en educación primaria y secundaria en el resto del mundo y en Chile. ¿Okay? ¿Qué hay aquí? Es el tipo de educación, cómo se enseña en Chile, ¿ya? ¿Y cuál es la vinculación que tiene con emprendimiento? Acá lo que se pregunta está vinculado a que si se permite que los alumnos sean creativos, que generen, que trabajen con creatividad, que piensen fuera, ¿cierto?, de la caja, que sean capaces de innovar. En eso no estamos muy bien en Chile, es un sistema muy, muy estricto, muy cuadrado, eso ha ido cambiando un poco, pero ahí estamos más o menos. Educación postsecundaria, que aquí ya estamos hablando de educación universitaria, se fijan, estamos tan bien como los países de la OECD. Transferencia I+D, infraestructura profesional, dinamismo del mercado, apertura del mercado interno, estamos más bajos, ¿ya? Y esto es clave para los emprendimientos cuando estamos pensando en desarrollo de ecosistemas en el largo plazo, ¿ok? Acá hay sector público y sector privado vinculado. Infraestructura física, consideramos que estamos bien, ¿cierto? Las normas culturales también, hemos visto que había una alta legitimidad, pero el apoyo financiero, fíjense, es mucho más alto en los países de la OECD que en Chile, y esto principalmente empujado por el financiamiento privado, no el financiamiento público. En general está bien evaluado el financiamiento público. ¿Ok? Hay más o menos una fotografía de nuestro ecosistema. Mirando acá regiones, no sé cuántos de ustedes son de regiones, pero cuando uno hace el discrimen por regiones, y aquí al tiro la salvedad de que no están todas las regiones, porque no todas las regiones participan en el estudio, tenemos socios en regiones y no todos participan, pero acá son las regiones que participaron en este estudio, y lo que observamos es que, a ser súper realista, acá lo que hicimos fue tomar todos estos factores del ecosistema y los promediamos. Metimos una escala, ¿cierto?, de 1 a 8, los promediamos y comparamos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y lo que vemos es que en promedio los países de la OECD, ¿cierto?, están mejor evaluados en términos de ecosistemas que en Chile. El promedio de Chile es este rojo que está acá, pero tenemos una dispersión entre las regiones. Para ser realista, esta dispersión desde la mitad hacia arriba es muy menor, o sea, son entre 0,3 puntos, 0,2 puntos porcentuales, o sea, es muy poca la diferencia entre Coquimbo, Aysén, Los Ríos, Valparaíso y Maule, ¿ok? Coquimbo es de los más altos y el segmento que está más alto en infraestructura. En infraestructura es donde tiene una mayor valoración, ¿cierto? Los expertos valoran mucho mejor la infraestructura en Coquimbo, ¿ok? Que las otras regiones, pero como les comento, acá los cambios son muy marginales, son diferencias muy marginales, hasta que saltamos a los lagos y Antofagasta, y principalmente Antofagasta. Acá ya estamos hablando de diferencias de un 11-12%. Entre el promedio de Chile y el Antofagasta. ¿Y por qué esa diferencia? Principalmente empujado porque los expertos en Antofagasta perciben una menor valoración a las políticas y programas de gobierno. ¿Ok? Entonces, ahí están las diferencias de la valoración que tienen los expertos en el ecosistema. Ahora, ¿cómo construimos un ecosistema que sea más dinámico, que sea más sólido, y que sea más resiliente, que es un tema que estamos viendo ahora en la economía? Bueno, primero, el foco en regiones y en territorio. Es muy raro que uno hable del ecosistema nacional de emprendimiento entre los países. ¿Okay? Uno puede hablar del caso de Israel, que se habla harto como de un ecosistema como país. Cuando habla del ecosistema de emprendimiento en Chile, habitualmente está muy empujado por el caso de Santiago,
Pero aquí el foco tiene que estar en regiones, ¿ya? En regiones y en territorios. Perdón, estos principios son 5 principios de un autor que se llama Eisenberg, que es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y los publicó en 2010, y ha asesorado Eisenberg al gobierno de Chile en varias oportunidades, ¿ok? O sea, hay que tener más foco en regiones, en el territorio. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos con un colega, donde vemos efectivamente la importancia que tiene el lugar, ¿ya? Porque culturalmente son distintos, sobre todo en Chile, lo que tenemos es una dispersión que tiene que ver con la actividad económica, dado las características de Chile territoriales, geográficas. Lo que se observa es que en el norte tenemos algún tipo de actividad, ¿cierto? En la zona central hay otra actividad económica que se desarrolla, en el sur hay otra actividad económica, por lo tanto, no podemos desarrollar el mismo ecosistema en todas las regiones, va a tener que tener un foco regional y territorial. En segundo lugar, tiene que tener un foco en escalamiento. ¿Qué es escalamiento? El crecimiento. Tenemos que enfocarnos en emprendimientos que efectivamente sean escalables, que tengan potencial de crecimiento, ¿ok? En tercer lugar, convencer a los líderes. Aquí tiene que haber un apoyo transversal, ¿ya? No solamente a nivel de que los emprendedores estén convencidos de que sus negocios son buenos, de que el gobierno regional esté convencido, sino que también, ¿cierto?, tiene que estar convencidos distintos actores, distintos líderes, para que se pueda, ¿cierto?, empujar estos ecosistemas, ojalá con un foco regional. Maximiliano me pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre un foco en una región del sur y una del norte? Mira, más que regiones, de hecho. O sea, lo que nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de Silicon Valley es, no sé si han visto el mapa o alguien ha viajado, pero está en California y es una zona, ni siquiera es como una ciudad, te fijas, o sea, es algo muy pequeño, ¿ya? O sea, las características ahí que se dan y el tipo de emprendimiento que ha surgido ahí están muy acotados a una zona geográfica, ¿ok? Por lo tanto, la zona geográfica es relevante. En el caso de Chile, por ejemplo, en el norte, podríamos decir, en el norte tenemos actividades que están ligadas, por ejemplo, a la minería, ¿ya? Y todo lo que está asociado al concadenamiento de la actividad minera, o sea, pymes o emprendimientos que están en torno a las empresas mineras que son más grandes, ¿ok? Por lo tanto, ahí puede haber un polo de desarrollo importante. Ahí se puede generar, ¿cierto?, un ecosistema importante. ¿En torno a qué? En torno a la gran minería, ¿ok? En el sur, por ejemplo, hay zonas forestales, ¿cierto? No sé de qué lugar del sur eres tú, pero, o si eres del norte o del sur, no sé, pero Maximiliano, pero en el sur, ¿cierto?, hay una zona forestal, en la octava región importante. Por lo tanto, uno podría desarrollar actividades o ecosistemas vinculados con lo que se produce en esas regiones. ¿Me entiendes un poco la idea? Por ejemplo, que las investigaciones que lideran los investigadores de las universidades en Concepción esté vinculado a las actividades que se explotan en esa región. No estudiar de un alga que está en Alaska, ¿cierto? Estudiamos el alga que está afectando los cultivos, no sé, de choritos en Chiloé, por ejemplo, ¿ah? O los salmones. Fíjate, a eso me refiero, dada que la actividad económica es distinta en las regiones del país, los ecosistemas debieran ser más centrados dentro de cada región. ¿Okay? A eso me refiero con foco, ¿okay? Foco regional. Si decimos vamos a hacer una política, un ecosistema de emprendimiento en todo Chile, pero todo Chile es muy diverso. La cultura es distinta, los problemas de financiamiento son distintos, la educación es distinta, la cultura es distinta. ¿Se entiende, Maximiliano, un poco la idea? A eso me refiero con el foco, ¿ya? En regiones, o en los territorios. Ya. Métricas. Acá lo que les contaba antes, ¿cierto? La métrica. Lo que no se mide, no se puede gestionar. Y esto en todas las disciplinas, ¿ok? Y las métricas acá son importantes que no queden adentro, por ejemplo, de la Corfo, o que queden adentro de la institución, ¿ya? Que toma las decisiones. Aquí tienen que ser transparentes, tiene que haber transparencia, ¿ok? Eso ayuda mucho. Claudia Bravo, ahora eso se hace diferencia con, ahora eso se hace diferencia porque efectivamente yo participo estoy en el consejo de la gerencia de emprendimiento de la Corfo, específicamente en los ecosistemas de emprendimiento. Y sí, efectivamente cada uno de los programas ahora tienen focos regionales, y además los gobiernos regionales tienen cada vez más autonomía en la asignación de fondos. Así que sí, una de las cosas que se hace es el foco en regiones. ¿Okay? Gracias, Claudia, por tu pregunta. Otra cosa que se me había pasado, y yo creo que es súper importante cuando hablamos de escalamiento y crecimiento, hay que pensar que el mercado en Chile es súper pequeño, ¿ya? En Chile vivimos
personas. Uno dice, bueno, el tamaño, ¿cierto? Ahora con el coronavirus que vemos tantas cifras y estadísticas de número de infectados y todo, la población en Chile es mucho más pequeña que en otros países del mundo. Que hablar, por ejemplo, de vecinos como Argentina o como Brasil, los mercados ya son lo suficientemente grandes, son grandes. En Chile el mercado es muy pequeño, son muy pocos habitantes. Por lo tanto, siempre los emprendimientos con foco en crecimiento, con foco en escalamiento, tienen que pensar en la internacionalización. ¿Okay? El escalamiento de los emprendimientos en países como los nuestros están vinculados a una visión global, ¿ya? Por eso la importancia, creo que Matías en la presentación, el decano en la presentación inicial que les hizo el video, hablaba de la internacionalización, la importancia de tener esta visión global, ¿ya? De estar pensando que el mercado, si te quedas tranquilo con el mercado local, tu negocio nunca va a escalar, ¿ya? Porque el mercado local es muy pequeño. Y el tercer punto que decía Eisenberg, convencer. ¿Ah? Convencer a quién, no a los líderes que nos apoyen en la toma de decisiones, sino que acá la traducción, yo sé que suena medio feo usar palabras en inglés, pero la traducción es difícil, un big win, así le dice él, big wins, como a los ganadores, a alguien que lo haya hecho, que lo haya hecho súper bien, sea un súper emprendedor, a esos gallos hay que convencerlos que empiecen a vincularse con el ecosistema, ¿ya? Que mostrar resultados, mostrar a través de hechos, ¿ok? De hechos reales, y eso motiva mucho, y eso hace que también ellos te cuenten cuáles son los problemas que enfrentaron, los fracasos que tuvieron, y eso ayuda a que otros vean que lo que les está pasando a ellos no es algo raro y que tienen la posibilidad, ¿cierto?, de sobrepasar esos problemas. ¿Okay? Esas son las 5 recomendaciones que hace Eisenberg, pensando en cómo, ¿cierto?, fortalecer los ecosistemas, haciéndose cargo de las características de cada uno de los lugares. ¿Ok? Estoy alargando mucho, pero quiero contarles también, y por eso la pregunta, no me acuerdo de quién me había hecho, porque he estudiado ingeniería comercial. Valentina, la malla de ingeniería comercial ha cambiado mucho, ¿ya? Cuando yo estudié ingeniería comercial era mucho más fome que como es ahora. ¿Ah? Ahora las personas y las personas que les interesa el emprendimiento, por ejemplo, mirar una malla como esta, ¿ya? Y ver que tienes emprendimiento, tienes cursos formales, o sea, se enseña, a mí me enseñaban administración, 1, 2, 3, 4, no tengo ni los nombres ya que tenía, pero ahora tienes cursos de emprendimiento. Como yo les decía, emprendimiento se puede enseñar, ¿ya? Hay cursos de tecnología, de innovación. Tienen acá un día del emprendimiento que es transversal para toda la universidad, para toda la carrera, perdón. Tienen acá electivos del track, donde pueden elegir electivos de emprendimiento. Tienen acá electivos de especialidad, donde también hay un pool de electivos de emprendimiento. O sea, si acá hay alguien interesado en aprender emprendimiento, ya, a ser emprendedor, si alguien está estudiado en estudiar emprendimiento, ya, como fenómeno, si alguien está interesado en las políticas públicas y el diseño de políticas públicas, esta malla que le ofrece la Universidad del Desarrollo lo incorpora. Y yo creo, me siento con la tranquilidad de decir, ya, que efectivamente se está entregando el conocimiento y conocimiento de punta en el tema de emprendimiento. Además de los cursos lectivos que ustedes pueden tener, al entrar en la universidad, lo que ustedes pueden hacer uso también es de todo el ecosistema universitario que hay de emprendimiento. Ya en la universidad se fijan todas estas iniciativas, todos estos logos que hay aquí, son distintas iniciativas asociadas a emprendimiento o que tienen algún tipo de proyecto vinculado al emprendimiento al que ustedes pueden acceder si son alumnos de la universidad. Entonces, la pregunta que me hacía Valentina a mí, ¿qué me hizo elegir la carrera de ingeniería comercial? Yo estudié en Concepción, ¿ya? Yo estudié en Concepción, salí del colegio en Concepción, estudié en Concepción, en la Universidad del Desarrollo de Ingeniería Comercial, donde no había tanto foco como ahora hay de emprendimiento, pero sí había una característica, que se enseñaba negocios, se enseñaba economía en todas las carreras, y eso era muy raro. ¿Ah? Había arquitectos que estudiaban economía, entonces se empezaban a vincular desde el principio con el mundo de los negocios. Yo estudié ingeniería comercial porque a mí primero me gustaba mucho la parte analítica, me gustaban las matemáticas, pero me gustaba una cosa, me gustaba también muy aplicada. Entonces yo en ingeniería civil decía va a ser muy árido, me gustaba también, me gustaba mucho la investigación, me gustaba la biología, yo tomé cursos de biología en el colegio, me gustaban mucho, pero no tenía, ¿cierto?, habilidades para el tema de la salud, ahí yo era como, no podía hacer eso, me daba como
no me imaginaba en un laboratorio, qué sé yo, entonces, pero me gustaba la investigación, me gustaba estudiar por qué las cosas pasaban. Y entré a estudiar ingeniería comercial un poco porque era una carrera que me abría la oportunidad para todas esas cosas. Si tú me preguntas ahora si estaba segura de lo que estaba estudiando cuando tomé la decisión, de hecho cuando postulé, no estaba segura. ¿Ah? Yo estaba entre hartas carreras, me gustaba mucho leer también, entonces estaba entre 3 carreras en realidad. Finalmente tomé la decisión de ingeniería comercial porque yo dije, bueno, esta me va a abrir oportunidades para lo que yo quiera hacer. Y cuando estudié ingeniería comercial descubrí que me gustaba mucho la economía y tuve muy buenos profesores de economía y tuve profesores que fueron grandes mentores en mi carrera y yo creo que ellos me fueron como abriendo las puertas y a pesar de que no había una mención en economía, yo sentía que podía desarrollar eso que a mí me gustaba y fui ayudante de profesores de economía durante mi carrera, hice mis prácticas también con ellos en distintos institutos de investigación, hasta que finalmente decidí dedicarme a la economía y hice un doctorado en economía en la Católica. Pero la verdad, yo me pongo los zapatos de ustedes y yo era súper, a ver, ¿cómo decir? Bien indecisa, yo creo que era poco madura y no sabía mucho qué estudiar. Me gustaban demasiadas cosas. Y yo creo que esta carrera a mí me dio la opción de ir como enfocando un poco lo que realmente me gustaba. Eh, y yo creo que es una carrera muy entretenida de estudiar. Es una carrera que te abre muchas puertas y que después ahora te puedes ir especializando en lo que tú quieras. Eh, yo creo que actualmente no hay una mención economía en la UDD, pero hay profesores como yo que hacemos clases de economía y si a ti te gusta la economía, por ejemplo, Fiadora, tú puedes ser ayudante del curso de economía y puedes hacer investigación con los profesores. Lo que sí hay son profesores que son economistas en la facultad, específicamente en ingeniería comercial, tanto en Concepción como en Santiago. Hay muchos profesores de economía y que hacen investigación. Por lo tanto, tú puedes hacer tus prácticas, como hice yo, en economía, tú puedes hacer tus prácticas en investigación con algún profesor. Si te gusta la economía, yo lo hice. Yo estudié en una escuela de que no tenía como mención economía y terminé haciendo un doctorado en economía. Así que si te gusta, es una súper buena opción también. Maximiliano me pregunta cuál es la diferencia entre comercial y civil de la UDD. Chuta. A ver, comercial y civil son carreras muy distintas, ¿ya? Lo que pasa es que uno ve que en el campo de trabajo ya como que hay gerencias que las asumen o ingenieros civiles o ingenieros comerciales, ¿ok? Pero son carreras muy, muy distintas. Si te gusta la física, yo creo, por ejemplo, en comercial no tienes física, no tienes química, fíjate, es como más ciencias aplicadas, yo creo, en civil. No sé si estoy metiendo aquí la pata en la descripción. Comercial es mucho más aplicado y vas a tener clases de matemática, vas a tener cálculos, pero aplicados a la economía, aplicados a la toma de decisiones en el mundo real, es bien distinto. Yo veo la plana de profesores y la investigación que hacen los profesores en comercial y en civil, y estudian cosas distintas, ¿ok? Nosotros estudiamos los negocios, nosotros estudiamos políticas públicas, enfocadas al mundo de los negocios, estudiamos emprendimiento, hay profesores que estudian temas de recursos naturales, sostenibilidad, pero siempre con foco en negocios y en economía. En ingeniería civil es un poco distinto, ¿ya? Los estudios que hacen ellos, hay temas de minería, hay un profesor que hace temas de construcción de materiales, hay temas de innovación también como nosotros, no sé. Se traslapan, pero son bien distintas, sobre todo las mallas, así que tienes que ver bien si te interesan. Mira las mallas. Me gusta la UDD, pero quisiera ser economista. Yo soy eso. Ok, Fiodora, sí, tenéis que revisar bien. Si te gusta mucho la economía, puedes hacer práctica y todo, pero de repente si quieres hacer mención economía, la UDD no tiene la mención. Ok, listo. Yo creo que con esto terminé mi presentación. Les quiero dar las gracias por haberme escuchado esta hora casi que estuve hablando con ustedes. Espero algún día conocerlos, que tengamos clases presenciales, ¿cierto? Algún día ya en un futuro no muy lejano y tomen buenas decisiones de su futuro. Infórmense, eso es lo más importante. Infórmense para tomar una decisión
con criterio, ¿cierto? Y los dejo invitados a la próxima charla, que es de mi colega, compañero de oficina al lado, que es Cristian Echeverría, que va a hablar de aprendizaje económico en tiempos de catástrofe.